que es Sergio García de la Cruz, que va a ser uno de los disertantes, uno de los que participa de este seminario que se llama Infancias e Instituciones, un título que ya de por sí nos suscita el primer interrogante, ¿no? Para, bueno, meternos un poquito más en el contexto y qué significa eso. Pero primero, desde luego, agradeciéndole su participación, lo saludamos. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Usted es oriundo de Firmat, ¿no es así? ¿Usted es oriundo de Firmat? Yo nací en Firmat, bueno, pues me fui a estudiar a Rosario, ya me quedé por Rosario, y ya hace muchos años que trabajo en Venado Tuerto una vez por semana. Correcto. ¿Qué es esto de infancias e instituciones? Mira, te cuento un poquito. Yo formo parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y en la Universidad Nacional de Rosario hay un programa que es un programa de fortalecimiento, para los equipos de salud mental en comunas y municipios en el sur de la provincia de Santa Fe. Este programa tiene como objeto que los docentes formados en la Universidad Nacional de Rosario puedan trabajar con equipos en los territorios, es decir, y poder transmitir y cotejar, porque la idea es que, bueno, lo que se produce en los centros áulicos, en los centros de formación, se coteje con las experiencias que van teniendo los equipos en los distintos territorios. ¿Sí? Se haga un trabajo de interdisciplinario, de intercambio de conocimiento. La salud mental es un espacio complejo de intervención, en donde es necesario trabajar en forma interdisciplinaria, intersectorial, en donde sean distintos agentes con distintas tradiciones que puedan intervenir en este complejo fenómeno que es el sufrimiento psíquico y la salud mental. Para esto, en estos programas, nosotros pensamos hacer una serie de seminarios. Ahora vamos a empezar con un seminario que se llama Infancia e Instituciones, que lo va a dictar la doctora Silvia Lampugliani, que es una docente de la casa de la Facultad de Psicología, que tiene una vasta formación, tiene un doctorado hecho en estas problemáticas específicas, en el cual el objetivo es poder trabajar ante el sufrimiento de adolescentes y niños que tienen que ser atendidos por los distintos equipos de trabajo, fundamentalmente apuntando a los equipos que trabajan en la salud pública. Sergio, usted sabe que de acuerdo a la profesión el mismo término significa cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué significa sufrimiento en su ámbito, ¿no? Una palabra que de por sí es fuerte solo enunciándola, ¿no? Claro, sí. Es decir, podemos decir que el sufrimiento es algo específico y propio del humano. Si no se puede pensar lo humano sin el sufrimiento como elemento constitutivo. Pero cuando el sufrimiento tiene un efecto que enferma, que complica, pues es necesario generar dispositivos específicos para atender ese sufrimiento, que tiene múltiples manifestaciones, que tiene muchas maneras. A veces son maneras que se ponen en juego en el cuerpo, a veces son maneras que se ponen en juego en la conducta, a veces son maneras que se ponen en juego en el modo de lazo social. Hay una multiplicidad de maneras en donde el sufrimiento se expresa, ¿no es cierto? No solamente sería la expresión del malestar y de la enunciación del malestar, sino que muchas veces el sufrimiento aparece en forma velada, ¿no? En ese sentido, hay algo que es muy importante, que poder pensar que no puede haber un bienestar humano si no están garantizados los derechos humanos. Es decir, la condición sine qua non, la condición básica para poder pensar algo de un bienestar humano tiene que ver con respetar sus derechos humanos. Esto lo tenemos que tener muy en claro todos los agentes que trabajamos en el campo de la salud mental, es decir, los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, los trabajadores sociales, todo el espectro que trabaja en este campo, tiene que tener en claro esta consigna que
primero hay que respetar los derechos humanos y sobre esa base se puede pensar problemática de la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, si un niño, un adolescente está mal alimentado, si no tiene condiciones para poder estudiar, si no tiene condiciones para jugar, ¿no? Para poder sentirse seguro, bueno, si esas condiciones mínimas, básicas, no están garantizadas, seguramente va a haber un sufrimiento. Entonces, en el campo de la salud mental, tenemos siempre que investigar las condiciones de humanidad que tienen los sujetos, ¿no? Y a partir de eso, sí, obviamente, pensar el campo de la psicopatología, pensar el campo de cómo se expresa la infancia, cómo aparecen los conflictos. Bueno, sobre estas cosas tenemos pensado trabajar desde la universidad con los distintos equipos de salud mental. Sergio, buenas noches. Un gusto saludarte y tenerte aquí en Noticias en HD. En este caso hablas del sufrimiento y ya ibas enmarcando o estableciendo un eje de cuáles serían los factores que lo generan. Pero en esta posmodernidad que vivimos, donde también por ahí los niños, los adolescentes están muy rodeados por la pantalla, o todos en sí, pero quizás se da de una manera más libremente o distintas ocasiones. En esta posmodernidad, ¿cómo se ve atravesado aún más ese sufrimiento o cuáles son las características que quizás esta época en la que vivimos notan con mayor frecuencia desde la psicología y el ámbito que ustedes se desarrollan? Sí, hay algo que los adultos nos conmueve y nos asusta mucho, porque la sociedad, podríamos decir, en los últimos 15 años no es que ha cambiado, sino que ha mutado. Vive procesos de mutación más que de cambio. Y eso nos produce mucho sobresalto a los adultos que hemos tenido otras experiencias, y esta cuestión de las tecnologías, las pantallas, muchas veces nos complejiza y no sabemos cómo ubicarlo. Y rápidamente pensamos que esto es nocivo o que esto produce perjuicio y sufrimiento. Eso no necesariamente tiene que ser así. La tecnología también permite un montón de elementos, pero es cierto que hay un bombardeo y una suerte de encapsulamiento, de aislamiento a partir de las pantallas. Y yo creo que es necesario que esto no sea lo único que atraviesa las infancias, lo único que atraviesa las adolescencias, sino que también haya espacios para que aparezcan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que los pibes jueguen, a veces cuando los pibes juegan a los adolescentes, juegan en red, a mí no me preocupa tanto porque a veces produce intercambio con otro. Me parece que lo más complicado es cuando dejan de haber un intercambio humano, ¿no? Claro, o algo cuando que la no es pantalla estimulante. sustituye lo humano, ¿no? Eso me parece que realmente es una problemática, porque primero que produce efecto de colonización, ¿no? Hay otro que siempre piensa como invadiendo esquemas y cosas que a lo mejor no son espontáneas de los niños, de los adolescentes. En ese sentido, me parece que lo que hay que intentar es que los pibes, las pibas, no dejen de tener intercambio humano. Para mí eso es una condición sine qua non necesaria a trabajar. Y bueno, es un desafío que tenemos porque, sí, por otro lado, es imparable. No hay manera de ponerle coto a esto que nos atraviesa por todos lados, a los adultos, a los niños. Es una cuestión de época, de cambio de época, muy fuerte, y que tenemos que poder repensarlo, no negarlo, porque no, si a un chico, 13 años, 12, 13 años, lo priva de un celular, pensando en que quiere que juegue, quiere que haga otra cosa, a lo mejor lo está aislando del grupo. Entonces, es necesario como repensar la estrategia, los modos en que esto se incluya y que no los aísle. Claro, y quizás además, sí, Sergio, se tiene en cuenta que uno como adulto, bueno, en mi caso, los que son padres realmente, están con el celular, sí o sí, la demanda, y esta pandemia nos ha exigido aún más eso. Entonces, a ver, los más pequeños o los adolescentes son esponja de eso, tienden a repercutir. También nos lleva a repensar qué acciones hacemos nosotros delante de ese rango etario. Sí, y que, si somos sinceros, nos cuesta mucho sustraernos de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos modos de vida. En realidad,
absolutamente atravesado por ello. Lo que no quiere decir que uno tenga que bajar los brazos, no, insisto mucho. Es necesario, a mí lo que más me gusta es ver a los pibes que juegan juntos, que juegan a la pelota, o que hacen cosas juntas, pero bueno, ahora muchas veces uno lo ve jugando a la play a los pibes, pero en red. Y se generan muchas cosas entre ellos, cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos la experiencia porque tuvimos otra sociedad, una sociedad que ha cambiado profundamente, ¿no? Sergio, ¿hay alguna manera de poder prevenir toda esta problemática en la cual atraviesan no todos los niños, pero un gran porcentaje de ellos, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito doméstico, digamos, dentro de una casa, en la escuela, en los lugares donde frecuenta un ámbito deportivo, por ejemplo, de poder prevenir esto que preguntaba antes mi compañero Abel, que tenía que ver con el sufrimiento? ¿O es una cuestión que tendrán que pasar los niños de manera natural e ir amoldándose a los tiempos que vienen y a las cuestiones que le va planteando la vida? Uno podría mencionar algunas fórmulas, pero en general las fórmulas fracasan, porque justamente yo te podría decir, bueno, en tanto haya contextos en donde pueda circular la palabra, en donde pueda circular el amor, donde pueda circular el cariño, o el respeto por el otro, o la atención en que los pibes jueguen entre ellos. Bueno, claro, sí, esos seguramente son elementos que pueden prevenir el sufrimiento y pueden promover una vida más linda, más digna. Pero en general es fácil decirlo esto, pero en la realidad nos encontramos con que muchas veces la vida nos pasa por encima, ¿no es cierto? Y tenemos como no muchas posibilidades de parar y mirar a los costados y ver hacia dónde ir. Familias que no tienen laburo, o el efecto de la pandemia, donde hay tantos duelos, tantas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la prevención es complicada. Sí, yo creo en las políticas de Estado, es decir, en tanto en las escuelas, en donde se promuevan los clubes, donde la escuela haya elementos para albergar, para anidar, para contener, para promover, para generar cosas para los pibes, los clubes, el deporte. Sí, estoy diciendo algo que me da casi que vergüenza decirlo porque es obvio, ¿no es cierto? No hace falta estudiar, ir a la universidad para pensar estas cosas son un sentido común, pero tienen mucho valor, ¿no es cierto? Uno cuando trabaja en un dispensario, cuando trabaja en un consultorio, cuando trabaja en un hospital, bueno, tiende a que algo de esto se restituya, algo de esto aparezca, algo de esto se ponga en juego, algo de los lazos humanos, de los lazos con otros, ¿no? Y eso me parece que es lo más saludable, lo que nos permite pensarnos de una mejor manera. Y creo que el Estado tiene una función muy necesaria para intentar que estas mallas, estas articulaciones no se rompan, porque el problema es cuando algo de los lazos se rompe, algo de las filiaciones, de las tradiciones, cuando algo de esto se rompe, indudablemente el sufrimiento, que ya es un en sí en lo humano, aumenta. Prolifera, hace estragos, ¿no es cierto? Sergio, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y seguramente volveremos a convocarte para hablar de temas que nos interesan a todos. El disparador fue este encuentro, este seminario, el próximo 18, que es virtual, desde luego, pero... sí. No, digo que habrá seguramente motivos como para convocar y pedirte tu opinión, tu análisis sobre cualquier otro tema, ¿no? Relacionado con esto. Te digo algo más para finalizar este encuentro que promovemos desde la universidad, que lo estamos llevando a cabo con la colega Nancy Causi y conmigo como coordinadores. El evento va a empezar el 18 de septiembre, que vamos a hacer la presentación y el lanzamiento formal, y después el seminario, por los protocolos del COVID, va a ser en forma virtual. Y por los distintos medios de las redes sociales están circulando unos flyers en donde los interesados pueden inscribirse y averiguar cómo vamos a trabajar. Muy bien, nos interesó tu presencia a través de una amiga que es Andrea Piñata, ¿no? Colega tuya además. Así que... Sí, también está trabajando con nosotros. Ella fue quien nos mostró esto y nos interesó traerte aquí para charlar un ratito. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión, Sergio. Muy amable. Bueno, le agradezco muchísimo la posibilidad de transmitir estas cosas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Sergio García, bueno, ustedes
escuchaban cuál es el planteo de este seminario que junto con otros profesionales él va a integrar a partir del 18 de septiembre con el gran tema de la infancia y, bueno, las cuestiones particulares que él describía. Seguimos con